La noche había caído sobre la ciudad cuando Roberto cruzó las puertas del elegante restaurante, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Llevaba su único traje, heredado de su padre, remendado con cuidado en los codos y con el brillo desgastado de años de uso. Había ahorrado durante meses para esta cena, una celebración modesta pero significativa por el 10º cumpleaños de su hija Lucía, quien caminaba a su lado con los ojos brillantes de emoción. La niña nunca había pisado un lugar tan lujoso, y Roberto había prometido que aunque fuera una sola vez en la vida, ella conocería lo que era cenar como una princesa. Lo que ninguno de ellos sabía era que un simple error del camarero estaba a punto de cambiar sus destinos para siempre. Roberto trabajaba como mecánico en un taller humilde en las afueras de la ciudad, manchándose las manos de grasa cada día para poner comida en la mesa y mantener un techo sobre sus cabezas. Había criado a Lucía solo desde que su esposa murió, cuando la niña apenas tenía 2 años. Cada sacrificio, cada hora extra trabajada, cada comida que él se saltaba para que ella pudiera comer, todo había sido por amor. Lucía era su sol, su razón para levantarse cada mañana a pesar del cansancio que pesaba sobre sus hombros. Esa noche, mientras seguían al camarero entre las mesas iluminadas por candelabros de cristal, Roberto sintió que finalmente podía darle a su hija un momento de magia, aunque fuera breve, y costara el salario de 2 semanas. El camarero, un joven distraído llamado Marcos, llevaba apenas 3 días trabajando en el restaurante. Nervioso por la presión de atender a la élite de la ciudad, cometió un error fatal. Sin darse cuenta, condujo a Roberto y Lucía hacia una mesa reservada en el área VIP, el sector más exclusivo del establecimiento donde solo cenaban millonarios y personajes importantes. Roberto notó la opulencia del lugar, las cortinas de terciopelo, los cubiertos de plata reluciente y las copas de cristal que parecían joyas bajo la luz tenue. Algo en su interior le decía que había un error, pero Lucía ya estaba sentada, sonriendo de oreja a oreja mientras tocaba con cuidado el mantel bordado, y él no tuvo corazón para arruinar su felicidad. Se sentó frente a ella, prometiéndose a sí mismo que haría lo posible por actuar con dignidad, aunque sintiera que no pertenecía a ese mundo. En ese mismo instante, en otra parte del restaurante, Valentina Sandoval esperaba impaciente junto a su padre, don Ernesto Sandoval, uno de los hombres más ricos y poderosos del país. Valentina tenía 26 años y había crecido rodeada de lujos que la mayoría de la gente ni siquiera podía imaginar. Mansiones, autos deportivos, viajes a París en jet privado, todo había sido parte de su vida desde que nació. Sin embargo, detrás de esa fachada de perfección, Valentina se sentía profundamente sola y vacía. Su padre, obsesionado con expandir su imperio empresarial, apenas le dedicaba tiempo. Esa noche era especial porque finalmente habían logrado coordinar una cena juntos después de meses sin verse. Pero cuando llegó el momento de sentarse, Marcos el camarero cometió otro error. Guió a don Ernesto y Valentina hacia una mesa común, mientras la mesa VIP reservada para ellos estaba ocupada por Roberto y Lucía. Don Ernesto, acostumbrado a que todo saliera según sus órdenes, no se dio cuenta del error de inmediato. Estaba demasiado ocupado respondiendo correos en su teléfono, ignorando a Valentina, quien miraba su plato vacío con tristeza. Ella había esperado tanto por este momento. Había elegido su vestido favorito, se había arreglado el cabello con esmero, todo con la esperanza de tener una conversación real con su padre, de sentir, aunque fuera por una noche, que él la veía como su hija y no como otra de sus posesiones. Pero ahí estaba él, tecleando furiosamente mientras ella contenía las lágrimas que amenazaban con arruinar su maquillaje. Fue entonces cuando Valentina levantó la mirada y la posó sobre la mesa del área VIP. Lo que vio la dejó paralizada.
Allí, bajo la luz dorada de los candelabros, estaba un hombre de mediana edad con un traje gastado que claramente había visto mejores días. Su rostro mostraba las líneas profundas de alguien que había trabajado duro toda su vida, pero había algo en sus ojos que brillaba con una ternura infinita mientras miraba a la niña sentada frente a él. Lucía hablaba animadamente, moviendo las manos con entusiasmo mientras le contaba algo a su padre, y Roberto escuchaba cada palabra como si fuera la cosa más importante del mundo. Se inclinaba hacia ella, sonreía, le acariciaba la mano con suavidad, completamente absorto en la felicidad de su hija. Valentina sintió que algo se rompía dentro de su pecho al presenciar esa escena. Ese hombre, quien obviamente no tenía dinero ni poder, le estaba dando a su hija algo que don Ernesto nunca le había dado a ella: atención pura, amor incondicional, presencia verdadera. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Valentina sin que pudiera detenerlas. Don Ernesto finalmente levantó la vista de su teléfono, irritado por la interrupción emocional de su hija, pero antes de que pudiera decir algo, el gerente del restaurante, señor Palacios, se acercó apresuradamente a su mesa. El hombre estaba pálido, sudando nerviosamente mientras se retorcía las manos. Con voz temblorosa, le explicó a don Ernesto que había ocurrido un terrible error, que su mesa VIP había sido ocupada por otros clientes por equivocación y que necesitaba desalojarlos inmediatamente para corregir la situación. Don Ernesto, con su orgullo herido y su ego inflado, se puso de pie bruscamente, listo para hacer una escena y exigir que esos impostores fueran sacados del restaurante de inmediato. Pero Valentina lo detuvo. Con una voz firme, que sorprendió incluso a ella misma, le dijo a su padre que no permitiría que arruinaran la cena de esa familia. Le explicó entre sollozos lo que había visto, cómo ese padre miraba a su hija con un amor tan puro que ella nunca había experimentado. Le dijo que si él tenía, aunque fuera una pizca de humanidad en su corazón, dejaría que esa niña terminara su cena especial sin ser humillada públicamente. Don Ernesto, impactado por la intensidad emocional de su hija, y quizás sintiendo por primera vez en años una punzada de culpa, accedió a regañadientes. Le ordenó al señor Palacios que dejara todo como estaba y que no molestara a la familia en la mesa VIP. Mientras Roberto y Lucía disfrutaban de su cena, ajenos al drama que se desarrollaba a su alrededor, Valentina no podía dejar de observarlos. Vio cómo Roberto le enseñaba a Lucía qué tenedor usar para cada plato, cómo la animaba a probar cosas nuevas, cómo secaba con ternura una mancha de salsa en su barbilla. Vio cómo Lucía le mostraba dibujos que había hecho en la escuela, guardados cuidadosamente en su mochila pequeña, y cómo Roberto los miraba como si fueran obras maestras dignas de un museo. En ese momento, Valentina comprendió una verdad dolorosa. La riqueza no tenía nada que ver con el dinero. Ese hombre con su traje remendado era infinitamente más rico que su padre, porque poseía algo que ninguna cuenta bancaria podía comprar: la capacidad de amar sin condiciones. Cuando Roberto pidió la cuenta, su rostro palideció al ver el total. Era el triple de lo que había calculado, y su corazón se hundió al darse cuenta de que no tenía suficiente dinero. El pánico se apoderó de él mientras revisaba su billetera con manos temblorosas, tratando desesperadamente de encontrar una solución sin que Lucía se diera cuenta de su angustia. Pero la niña era perceptiva y vio la preocupación en los ojos de su padre. Con voz pequeña, le dijo que no importaba, que el mejor regalo ya había sido estar allí con él, que no necesitaba postre ni nada más. Esas palabras rompieron el corazón de Roberto, quien se sintió como el peor padre del mundo por no poder cumplir completamente su promesa. Fue entonces cuando Valentina hizo algo que cambiaría todo.
Sin decirle nada a su padre, llamó discretamente al señor Palacios y le dio instrucciones específicas. Cuando el gerente regresó a la mesa de Roberto, le informó con una sonrisa que había habido un error en la cuenta, que en realidad su mesa había sido una cortesía del restaurante por ser clientes especiales. Roberto, confundido pero abrumado de alivio, aceptó con gratitud, sin sospechar que una extraña acababa de pagar su cuenta y había añadido un generoso extra para que pudieran pedir postre y llevarse algo a casa. Mientras Roberto y Lucía se preparaban para partir, radiantes de felicidad, Valentina los observó desde la distancia con lágrimas de alegría en sus ojos. Había hecho algo bueno, algo puro, y por primera vez en mucho tiempo se sintió viva y con propósito. Don Ernesto, quien había estado observando a su hija en silencio durante toda la velada, finalmente guardó su teléfono. Se acercó a Valentina y por primera vez en años, realmente la miró. Vio a la mujer en la que se había convertido, fuerte y compasiva, a pesar de su negligencia como padre. Con voz quebrada, le pidió perdón. Días después, Valentina no podía dejar de pensar en Roberto y Lucía. Había algo en esa familia que la llamaba, una autenticidad que había estado buscando toda su vida sin saberlo. Decidió buscarlos, y con la ayuda de recursos que solo el dinero podía proporcionar, los encontró. Cuando llegó al taller mecánico donde Roberto trabajaba, con las manos manchadas de grasa arreglando un motor viejo, él la reconoció vagamente del restaurante, pero no entendía qué hacía allí una mujer tan elegante. Valentina le explicó la verdad sobre aquella noche, cómo había presenciado su amor por Lucía, cómo había pagado su cuenta y cómo esa experiencia la había transformado. Le dijo que había pasado toda su vida rodeada de lujo, pero muriendo de soledad, y que en un solo instante observándolo a él, había aprendido más sobre el amor verdadero que en 26 años, viviendo en mansiones frías y vacías. Roberto, humilde como siempre, no sabía qué decir. Le agradeció profundamente su generosidad, pero le dijo que no necesitaba su dinero, que lo único que necesitaba era ver a su hija feliz. Esas palabras conmovieron tanto a Valentina que decidió hacer algo radical. Le propuso a Roberto un trabajo en una de las empresas de su padre, no por caridad, sino porque reconocía en él a un hombre de valores, alguien que sabía lo que realmente importaba en la vida. Roberto, aunque agradecido, dudó. No quería aceptar favores que no había ganado con su propio esfuerzo. Pero Valentina insistió, explicándole que necesitaba personas como él en su vida, personas que le recordaran lo que significaba ser humano, ser auténtico. Con el tiempo, Roberto, Lucía y Valentina formaron una amistad inesperada. Valentina se convirtió en una especie de tía para Lucía, llevándola a museos y parques, pero más importante aún, aprendiendo de la niña y su padre sobre las cosas simples que hacen que la vida valga la pena. Don Ernesto, inspirado por la transformación de su hija, comenzó a pasar más tiempo con ella, tratando de recuperar los años perdidos. Visitaba a Roberto en el taller ocasionalmente, y en esas conversaciones entre un millonario y un mecánico, aprendió lecciones de humildad que ninguna sala de juntas le había enseñado. Una noche, exactamente un año después de aquella cena fatídica, Valentina organizó una celebración en el mismo restaurante. Esta vez, todos estaban en la mesa correcta, pero lo que había cambiado era que ahora entendían que la mesa correcta no era la más cara o exclusiva, sino aquella donde se compartía amor genuino. Roberto, Lucía, Valentina, don Ernesto y hasta el nervioso camarero Marcos, quien había sido perdonado por su error y se había convertido en un trabajador excepcional, compartieron una cena llena de risas, historias y gratitud. Mientras Lucía soplaba las velas de su 11º cumpleaños, rodeada de personas que la amaban sinceramente, Roberto miró alrededor de la mesa y sintió su corazón expandirse de felicidad.
El error de aquella noche había sido en realidad un regalo del destino, una oportunidad de recordarles a todos que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en conexiones humanas, en momentos compartidos, en la capacidad de ver más allá de las apariencias y reconocer el valor en cada persona. Valentina levantó su copa en un brindis, con lágrimas en los ojos, y dijo que gracias a un padre pobre y su hija, ella finalmente había encontrado lo que había estado buscando toda su vida. Una familia verdadera formada no por sangre, sino por amor, respeto y la magia de un encuentro inesperado que transformó sus vidas para siempre.